Hola, voy a utilizar un programa muy bueno que nos va a ayudar a nuestras simulaciones para poder probar nuestros circuitos. Se llama Crocodile Clips. Aquí tengo un circuito eléctrico, es un circuito muy sencillo para poder encender un LED. Vemos que tengo una pila de 9 voltios conectada en serie con una resistencia. También un interruptor, este es el botón que nos va a ayudar a activar o desactivar el circuito, es decir, apagar o encender el LED. Y aquí tenemos pues el LED. Entonces, si recuerdan la ley de Ohm, están relacionadas la corriente, el voltaje y la resistencia. Aquí voy a poner la fórmula. Esta es la fórmula de la ley de Ohm. Dice la ley de Ohm que la resistencia, que la intensidad de corriente de un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que a mayor voltaje, mayor corriente y a mayor resistencia, menos corriente. Entonces, como aquí necesitamos hacer que el LED se encienda. ¿Qué pasa si yo oprimo este botón? No se enciende el LED. ¿Por qué? Porque si vemos la resistencia, tiene un valor de 10K. Si recuerdan, 10K es un valor pues muy grande, es 10 por 1000. Recordar que los valores de K quiere decir miles. Entonces son 10.000 ohms. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánta resistencia vamos a necesitar para poder hacer que el LED reciba la corriente necesaria, que no reciba ni poca corriente ni demasiada corriente? ¿Por qué? Porque si recibe mucha corriente se puede quemar y si recibe poca corriente pues no va a encender. Entonces, y les digo realmente, si ustedes no le ponen la resistencia adecuada, por ejemplo, que le pongan una resistencia muy pequeña, el LED se les va a quemar. Se lo digo por experiencia porque al inicio, ¿qué hice yo? Pues un día traté de encender un LED con 9 voltios sin ponerle resistencia eléctrica y ¿qué sucedió? Pues se me quemó, se me fundió. Y pues por eso es necesario darle la corriente necesaria a ese LED. Eso lo vamos a hacer, como les dije, la ley de Ohm lo vamos a utilizar básicamente en nuestros circuitos, los que vamos a hacer. Para eso necesitamos saber las características del LED, con cuánta corriente funciona el LED y con cuánto voltaje funciona. Entonces, si recuerdan del video anterior que les hablaba que los LEDs funcionan con aproximadamente 20 miliamperios. ¿Cómo convertimos de amperios a miliamperios? Simplemente, perdón, de miliamperios a amperios. Si el LED necesita 20 miliamperios, dividimos entre 1000 y nos da el valor en amperios. Entonces, 0.020. Entonces, sabemos que el LED necesita 0.020 amperios, es decir, 20 miliamperios. Y ya para convertir este miliamperio se multiplica por 1000. Pero ahorita necesitamos tener esta cantidad en amperios para hacer más fácil nuestra operación numérica. Entonces, sabemos, aquí vamos a sustituir los valores, ¿no? La corriente es 0.020 miliamperios, que es lo que necesita el LED. Y el voltaje que tenemos, ¿cuál es el voltaje? Pues son 9 voltios en este ejemplo. 9 voltios. Necesitamos conocer el valor de la resistencia. Sabemos que podemos obtener un valor conociendo los otros dos valores con la ley de Ohm. Si conocemos la corriente y el voltaje, podemos obtener la resistencia. Si conocemos el voltaje y la resistencia, podemos obtener la corriente. Si conocemos la corriente y el voltaje, perdón, bueno, ya me hice bolas, pero bueno. Entonces, ya con estos datos, yo conozco el voltaje y conozco la corriente, puedo obtener la resistencia. ¿Cómo lo hago? Pues despejando, ¿no? Lo que hago es que este pasa a dividir para acá y este pasa para acá. Es decir, eh, este que está aquí, un número, esto es por álgebra, al estar dividiendo pasa a multiplicarse. Entonces queda R que multiplica a 0.020 amperios y eso es igual a 9 voltios. Entonces, ahora, como necesitamos obtener el valor de la resistencia, voy a despejar. Es decir, despejar significa dejar sola la variable. La R es una variable porque pues no sabemos el valor, es una incógnita. Entonces, eh, cualquier número dividiéndose pasa multiplicándose y el estar multiplicándose pasa a dividirse. Esto es álgebra. Entonces queda que R es igual a 9 voltios entre 0.020 amperios. Y si realizamos la división, 9 entre 0.020, eso es 450 ohms.
Entonces, quiere decir que la resistencia que necesitamos para poder hacer que el LED funcione está aproximadamente en 450 ohms. Podemos no necesariamente una exacta, podemos utilizar una resistencia más pequeñita que esa, un poquito más grandecita que esa. Lo importante es que no esté muy alejada de ese valor, que es 450 ohms. Entonces, para poder obtener el valor, para poder saber cuánta resistencia necesitamos para que encienda LED, pues utilizamos la ley de Ohm. Simplemente metimos los datos. Entonces, ponemos un valor de 450 ohms. Si recuerdan, si yo oprimo esto no enciende LED. Pero si le cambio el valor, le quito el K para que no sea 1000 ya. Y le pongo aquí 450. Y ahora sí trato de encender. Perdón, aquí se abrió el circuito. Ahí está. ¿Por qué se abrió esto? ¿Qué pasa? Ahí está. Vamos a oprimir y se enciende el LED, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, aumento el valor de la resistencia, la vamos a aumentar a 1000, que es un K. Oprimo, vemos que quiere, o sea, enciende muy poquito, ¿no? Enciende poquito, porque a mayor resistencia es menos corriente. Ahora la vamos a aumentar a 2K. Oprimo y vemos que casi nada, o sea, ni se aprecia casi, ¿no? Porque es un valor muy grande. Vamos a aumentar a 2.5K, que es 2500, y vemos que pues, casi nada, o sea, ahora la vamos a aumentar a 4, que es 4000 ohms, y vemos que pues, literalmente, bueno, realmente pues no se puede considerar que está encendido, vemos que ni se aprecia. Aquí podemos apreciar, les puedo comprobar que a mayor resistencia es menor la corriente, ¿sí? Entonces, como les dije, para poder hacer que el LED encienda, aproximadamente ponemos un valor, no necesariamente 450, podemos poner 400 y vamos a hacer que el LED, bueno, aquí es K, le quito la K para que no se, y vemos que el LED enciende, ¿sí? Pero si ponemos una resistencia muy chiquita, ¿qué sucede? Pues se nos va a quemar el LED porque va a haber un exceso de corriente. Vamos a ponerle 20 ohms y quiero que observen cuando oprimo el botón, mira, se quemó el LED, le puse 20 ohms. Con 20 ohms, ¿cuánta corriente hice que circulara por el circuito? Pues vamos a sustituir, ¿sí? Con 20 ohms. Con la misma ley de Ohm vamos a saber cuánta corriente circuló. Entonces, la corriente ahora es la incógnita, es el valor que no conocemos. Y es igual a V, el voltaje era 9 voltios. ¿Y cuánta corriente, cuánta resistencia le habíamos puesto? Le habíamos puesto 20 ohms. Esto es para poder saber cuánta corriente circuló en base a los datos que metimos aquí. Entonces dividimos 9 entre 20 y nos da 0.45. Para convertir a miliamperios multiplicamos por 1000 y le metimos al circuito 450 miliamperios cuando solamente necesita 20 miliamperios el LED para funcionar. Es decir, le pusimos muchísima más corriente que la necesaria. Le pusimos casi medio ampere cuando necesita la quinta parte de un ampere. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que la ley de Ohm nos ayuda a saber todo eso. Es una herramienta que vamos a estar utilizando. ¿Y qué sucede si nosotros cambiamos el valor de la pila? Le ponemos 5 voltios. ¿Sí? Ahora, vamos a... Ay, aquí se me quemó nuevamente porque le puse una resistencia muy... Le voy a cambiar a 300, ¿no? Ahora, vemos aquí que LED enciende. Ahora cambiamos el valor del voltaje a 5 voltios. Vamos a sustituir el valor del voltaje a 5 voltios. Necesitamos, con los datos, es decir, para poder saber cuánta resistencia le vamos a meter, aquí nada más le puse por tanteo, ¿no? Pero vamos a suponer, sabemos que los LED necesitan más o menos 20 miliamperios y esto en amperios es 0.20. Y el voltaje son 5 voltios, le metimos 5 voltios y la resistencia es el valor de la incógnita. Simplemente cambiamos, queda R es igual a 5 voltios entre 0.020 amperios. Hacemos la división, 5 entre 0.020 y nos da que necesitamos una resistencia de 250 ohms.
para un voltaje de 5 voltios y una corriente de LED de 0.020 amperios. Pero no necesariamente tienen que ser 250, pueden ser 3, o sea, es un valor aproximado, ¿no? Entonces aquí podemos ver la relación de la ley de Ohm. Entonces, vamos a seguir viendo más sobre todo esto. Vamos a hacer una práctica ya en el siguiente video. Entonces, nos vemos.